Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este tiempo de Pascua, en este cuarto domingo, es denominado el Domingo del Buen Pastor. Y en este cuarto domingo la Iglesia nos invita especialmente a meditar en la figura de Jesús como pastor y a orar de una forma especial por las vocaciones sacerdotales para que el Señor envíe pastores a su Iglesia, y orar de una forma particular por los sacerdotes, que son los pastores de la Iglesia, y los obispos. Jesús dice que Él es el buen pastor, que sus ovejas escuchan su voz, lo siguen y Él les da la vida eterna. De modo que solo aquellos que escuchan la voz del Señor, la voz de Jesús, tienen la vida eterna. Y no todas las voces de todos los pastores son las voces de Jesús. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque vivimos hoy en un mundo donde cualquier persona se arroja el derecho de enseñar espiritualidad. Vivimos en un mundo donde cualquier cosa es una enseñanza que se debe seguir y una enseñanza moral. Jesús nos ha dicho: solo los que siguen mi voz. Porque en este momento tenemos muchísimas voces. Dentro incluso de las iglesias cristianas, si es que se pueden llamar iglesias, existen 44,000 sectas, que también son voces que suenan. Pero la gran pregunta ¿es esa la voz de Jesús? Hay que tener cuidado. La voz de Jesús suena en la Santa Iglesia Católica, en la iglesia que Él ha fundado, con los apóstoles que Él ha elegido, con los sacramentos que Él ha fundado. Allí resuena la voz del Señor, en los evangelios. Cualquier otra voz que vaya en contra de la voz de Jesús no nos dará la vida eterna. La voz de un psicólogo que enseña algo en contra de la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza del evangelio de Jesús. La voz de una iglesia cristiana que enseña algo en contra del evangelio o de la enseñanza de Jesús. La voz de los budistas que enseña algo en contra de la iglesia de Jesús. Y todo el mundo dice: oh, es que es lo mismo, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. No todo el que habla de Dios es la voz de Jesús. Por eso, queridos hermanos, nosotros, como ovejas de Jesús, estamos llamados a seguir su voz, a escuchar su voz. Solo el que escucha la voz del Señor estará bajo su mano, no perecerá y tendrá la vida eterna. Ahora bien, también nosotros hemos recibido un encargo pastoral. Un papá, una mamá, un maestro, todos hemos recibido un encargo pastoral. Y quisiera dedicarme especialmente algunas palabras a los papás. Hoy en un mundo donde también resuenan tantas voces y donde resuenan tantos problemas, para un papá que es un pastor, para una mamá que es una pastora de su casa, es muy necesario que se enseñe a escuchar la voz de Jesús. No se puede permitir que la educación de nuestros hijos esté en manos de aquellos que no enseñan lo correcto, de aquellos que enseñan malas enseñanzas. Y entonces nosotros decimos: ¿y yo qué puedo hacer? Pues tú eres el pastor. Tú tienes que cuidar de tus ovejas. Tú tienes que dar la vida por tus ovejas. Un papá o una mamá no pueden dejar que un hijo se pierda. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. De modo, queridos hermanos, que somos ovejas de Jesús. Estamos llamados a escuchar su voz. Somos pastores porque hemos recibido de Dios encargos particulares, pequeños, grandes, como sea, pero tenemos un encargo del Señor. Estamos llamados a dar la vida, a ser como Jesús, a ser pastores como Jesús y a ser ovejas dóciles, que escuchemos su voz en la Santa Iglesia.